Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a mi podcast. Como saben, pues ya les había mencionado, el día que juegue la selección mexicana, no voy a subir por podcast, pero aquí estoy de vuelta con ustedes, amigos. Pues, hablando de la selección mexicana, gran triunfo, gran resultado, un gran homenaje ahora sí que a un símbolo de la América, porque Memo Ochoa surgió de las fuerzas básicas de la América y llegó al fútbol europeo, una gran trayectoria. Y qué bueno, qué gran detalle de tanto de sus compañeros como del entrenador, del Vasco, para despedir a esta gran leyenda. Y pues bien, amigos, el día de hoy quiero, tanto el podcast de hoy como el de mañana, voy a hablar de las canteras de algunos equipos del fútbol mexicano. Hoy voy a hablar de los conocidos grandes del fútbol, que son el América, el Cruz Azul y los Pumas. El día de mañana hablaré de la cantera de las Chivas y de otros equipos. Pues bueno, miren, si nos ponemos a pensar, el origen de los grandes futbolistas, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, ¿de dónde proviene? Pues obviamente de las inferiores, de la cantera, como se dice. Imagínense que hubiera sido de Pumas si no hubiera surgido de ahí un tal Hugo Sánchez, un Jesús Solalde, un Efraín Juárez, un Pablo Barrera, un Héctor Moreno, un Manuel Negrete, que aquí haciendo un paréntesis, yo la verdad todavía no había nacido en aquel torneo, bueno, en aquel mundial del 86, pero sin duda, veo los videos de aquel gol que se mandó y Dios santo, en mi vida había visto un gol, bueno, para esa época era algo novedoso ver un gol así. Un Alberto García Aspe, un Enrique Borja, igual, yo no soy de esa época, pero igual, llegué a ver videos de él y Dios mío, y igual, un gran delantero, un matón del área, como dice. Discúlpenme, que ando un poco enfermo, ya estoy ahí en tratamiento para no dejar de hacer este podcast para ustedes. Miren, arranco con Pumas porque a lo largo de su historia ha sacado diversos jugadores, a lo mejor unos con proyección, tuvieron una gran proyección, está llegando a selección mexicana y posteriormente de ahí dieron el salto a Europa, como lo fue Hugo Sánchez, que se fue al Real Madrid, un gran portero que hoy es Hall of Famer, está en el Salón de la Fama, que es Jorge Campos, que fíjense, fue mundialista en el 94, en el 98 y en el 2002. Un Claudio Suárez, mejor conocido como el Emperador, un gran defensa que a lo mejor hizo bien las cosas en su momento con el club. Después pasó a Tigres, posteriormente jugó en la MLS, pero era un jugador muy rentable. A lo mejor no llegó a Europa, pero realmente era un jugador muy rentable en la saga. No como olvidar a Luis García Postigo, un gran delantero que jugó en el Atlético de Madrid, hizo gol en Mundial. Un Héctor Moreno, que tuvo un gran Mundial Sub-17 en aquella generación dorada de Perú 2005, de donde salió Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Adrián Aldrete, César Villaluz, Edgar Andrade, el Torito Silva, Efraín Juárez,
entre otros amigos. Fíjense, como les digo, hay grandes jugadores que salen de la cantera, que a lo mejor hacen bien las cosas en el club y posteriormente a lo mejor son vendidos dentro de la misma liga, y algunos son exportados a Europa, como les estoy diciendo ahorita. Héctor Moreno, que le fue muy bien, posteriormente jugó con Pumas y no tardó mucho en dar el gran salto a Europa. Un García Aspe con una pegada tremenda, una pierna privilegiada, una zurda. Un Pablo Barrera, como les digo, que hizo bien las cosas en su momento, llegó a la selección mexicana, jugó en el Mundial, aquel de Sudáfrica, no sé si recuerdan, pero en el partido que México vence a Francia con el gol del Chicharito Hernández y el penal de Cuauhtémoc Blanco, en aquella jugada del penal, que como les estaba diciendo en uno de los podcasts anteriores, si en aquellos mundiales hubiera existido el VAR, les apuesto, quién sabe qué hubiera sido de ese resultado. No sé si lo recuerdan, pero en aquella jugada en la que Rafa Márquez le filtra el balón al Chicharito, está adelantado ligeramente y contó la jugada. Y luego en el penal se barre a Vidal, el francés, y ya Pablo Barrera ya viene tirándose. Y el árbitro Algan Diff, que si no mal recuerdo, fíjense, así que a veces tengo buena memoria o mala memoria, pero yo recuerdo que era Algan Diff el árbitro de aquel partido, marca el penal y con eso Cuauhtémoc Blanco cobra y se consumó la victoria. Fíjense, amigos, realmente si nos pusiéramos a pensar, o si volviéramos en la máquina del tiempo a muchos partidos, no nada más de la Copa del Mundo, sino de eliminatorias rumbo al Mundial, en partidos importantes tanto de las ligas nacionales como de la Champions League, de tanto de clubes como de selecciones, Copa América, Eurocopa, en este caso aquí en la CONCACAF, Copa de Oro, en diversos torneos. ¿Qué hubiera sido si hubiera existido el VAR? Hubiera cambiado el rumbo de un partido, quizás el título de una selección, el título de un equipo. ¿Qué hubiera sido? La verdad es que a veces uno se pone a pensar y dice, ¿qué hubiera pasado si el VAR hubiera existido desde hace muchos años? Quizás como un ejemplo, como ahorita les estaba diciendo, en ese partido de México contra Francia, ¿qué hubiera pasado? No sabemos si a lo mejor hubieran quedado 0-0, no, a lo mejor Francia ganaba 1-0, o qué tal México ganaba 1-0, porque a veces un resultado hace como que cambie el esquema, o el entrenador cambia a modo defensivo. Si hubiera existido el VAR y anulan el gol del Chicharito, y luego ese penal sobre Pablo Barrera, imagínense un 0-0, me imagino que en ese mundial, que por cierto también fue dirigido por el Vasco, yo me imagino que hubiera sido un poco más agresivo, hubiera adelantado líneas, hubiera mejorado el medio campo, no lo sabemos. Quizás a lo mejor Cuauhtémoc Blanco no viene entrando, quién sabe, ¿no? Y pues volviendo al tema de los canteranos, de los grandes canteranos que han salido de Pumas, quiero concluir, por decirlo, con Alan Mozo. Fíjense, Alan Mozo hizo bien las cosas con Pumas, pero se podría decir que era un jugador rentable. Posteriormente se va a las Chivas. Ahorita el último torneo, si no estoy mal, me corrigen, jugó con Pachuca. Y
podríamos decir, es uno de los grandes canteranos, pero le faltó algo, no sé, una chispa, o a lo mejor una oportunidad. A lo mejor eso fue lo que pasó, una falta de oportunidad, y nomás no trascendió. O sea, trascender quiere decir que a lo mejor se hubiera ido a jugar a Europa, pero pues no se dio. Uno más reciente y que en este momento está jugando el mundial, que es Eric Lira. Eric Lira es igual surgido de la cantera del PUC, capitán con Cruz Azul, tuvo un gran semestre, eso fue lo que le valió para ir a la selección mexicana, y gran mundial que está haciendo. Quizás a lo mejor ya no lo volvamos a ver con Cruz Azul, no lo sabemos, es una incógnita, no sabemos si después del mundial se vaya a ir a Europa. Y pues bueno, continuamos. Ahora vamos con algunos de los canteranos del América. Sin lugar a dudas, uno de los más recordados, o de los que tienen en mente, ¿quién es? El Cuau. Entre otros, a mí ya no me tocó esa época, pero he visto algunos videos y realmente gran jugador, Alfredo Tena. Uno que ayer fue ahora sí que le hicieron su homenaje, Guillermo Ochoa, gran portero. Raúl Jiménez, otro que está en la selección ahorita disputando la Copa del Mundo. Otro que me parece que a lo mejor nos quedó de ver fue Diego Reyes. No sé si recuerdan que, así como tipo Edson Álvarez, Diego Reyes así en un campeonato fue ahora sí que el joven revelación. Fue observado, fue comprado por el Porto y realmente pues no le fue del todo bien, que digamos. Igual otro que recuerdo, y fíjense qué memoria tengo, en el año 2013, y lo recuerdo muy bien, en aquel mundial de la Sub-17, otro que me gustaba a mí cómo jugaba en el campo es el que actualmente juega en la Chivas, Omar Gobea. Él jugó aquel mundial de la Sub-17 con México, y no sé si lo recuerdan, pero fue comprado igual por el Porto. Hizo bien las cosas con el Porto B. Después de ahí se fue al Royal Antwerp de Bélgica, para posteriormente regresar a México, y actualmente juega en las Chivas. Pero sin lugar a dudas fue un jugador muy rentable, pero quizás, no sé, a lo mejor la falta de oportunidades, o a lo mejor miren, en el fútbol a veces hay varios criterios que pueden determinar el éxito de un jugador o el fracaso de un jugador. Un claro ejemplo es como ahora el polaco Mateusz Bogusz, por poner un ejemplo. Miren, yo lo veía desde la MLS cuando jugaba, y la verdad es que se me hacía un gran jugador. Pero ¿qué pasó? Llegó Nico Larcamón, ahora sí que no le dio los minutos que a lo mejor él hubiera deseado, y miren qué pasó, terminó saliendo prácticamente por la puerta de atrás. Ay, disculpa. Entonces, hay jugadores que a veces ahora sí que su carrera viene marcada dependiendo de qué obstáculos se encuentran en el camino. A lo mejor puede ser un gran jugador, pero si no es del agrado del entrenador, pues ¿cuándo lo va a meter? O le va a dar, no sé, los últimos minutos, o a lo mejor dependiendo la liga. Si aparte de su liga hay una copa en esa misma liga, por lo regular yo lo he visto en la Liga Premier allá en Inglaterra,
que cuando los equipos juegan la Copa, por regular usan a sus jugadores suplentes, en la gran mayoría, dependiendo, ¿no? Porque igual, si es un partido ya de vida o muerte, pues van a usar a los titulares, pero por lo regular ya sea la Copa Inglesa, la Copa Francesa, la Copa de Alemania, por lo regular muchos de los equipos acostumbran a usar a sus jugadores suplentes. Entonces, me imagino que con Gobea pasó algo similar. Fíjense, otros de los canteranos que yo recuerdo, y fíjense, en aquel Mundial de la Sub-17 de 2013, fíjense, yo recuerdo algunos de estos jugadores de esa selección mexicana. El portero Gudiño, les digo Gobea, Alejandro Díaz del Güero, que no sé si recuerden, pero él es el que mete el gol con el que México se va a las semifinales cuando derrotan a Brasil, que todos tiraron. Me pareció también no sé cómo decirlo, un jugador con cualidades para poder pelear por un puesto en el primer equipo. Pero pues, ¿qué pasó? Vinieron préstamos, después ahora sí que prácticamente se borran del mapa algunos jugadores, o sea, ya no se sabe nada de ellos. Y así es esto, amigos. Hay equipos que a lo mejor pueden sacar muchos jugadores surgidos de su cantera, pero hay muchos que a lo mejor trascienden nada más en su liga local, y algunos, como el caso de Raúl Jiménez, de Edson Álvarez, de Diego Reyes, de Guillermo Ochoa, de Omar Gobea, que llegaron a Europa, y posteriormente algunos ahora sí que consuman su carrera, y otros pues van vagando de equipo en equipo dentro de la liga nacional, y pues prácticamente quedan en el olvido. Y fíjense, ahora sí que vamos con la cantera del Cruz Azul. Fíjense, el más exitoso ahora sí que ahorita últimamente, ¿quién fue? El Chaquito Jiménez. Le fue bien, quedó campeón con Cruz Azul ahora sí que en aquella final que ganan a Santos, dirigidos por Juan Reynoso, y de ahí vino la venta al Feyenoord, metió muchos goles, le fue súper bien y fue comprado por el Milan. Actualmente a lo mejor las lesiones, a lo mejor no tener contundencia en el área, a lo mejor lo han relegado un poco a la banca, pero sin duda un gran jugador que fue surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul. Otro que también es Hall of Fame, que está en el Salón de la Fama, Óscar el Conejo Pérez, gran guardameta, campeón con Cruz Azul allá en el año de 1997, y que formaba parte del cuerpo técnico de Juan Reynoso en el año 2020, cuando gana la novena. Fíjense, otro jugador que se me vino a la mente, el canterano de Cruz Azul, es Javier Aquino. Igual era un volante muy desequilibrante, y que formó parte del equipo de la selección mexicana que ganó el oro allá en Londres en 2012, que primero se fue al Rayo Vallecano a jugar, posteriormente regresa a Tigres, ahora sí que encuentra su prime como futbolista, gana diversos títulos, y que hoy en día pues me parece que está en Juárez, pero pues bueno, ya no es lo mismo hace 10 años que
actualmente. Otro que igual me parece que iba encaminado a ser un gran futbolista y que ahora sí que desgraciadamente una jugada en aquella final fue lo que terminó marcando, bueno, no marcando, sino más bien cambió el rumbo de su carrera, que fue César Villaluz. La verdad es que cuando yo lo vi en aquel Mundial de la Sub-17, me parecía un jugador que a lo mejor, aparte de ser desequilibrante, era como que pensando a la hora de centrar, de mandar un pase, que desgraciadamente ahora sí, aquella jugada que como ahorita estábamos hablando, quién sabe si hubiera existido el VAR en aquel entonces, quién sabe qué hubiera sido en aquel partido, en aquella final. Claramente es un penal clarísimo, tiene que abandonar incluso hasta con oxígeno en camilla a ese partido, y a la postre Toluca queda campeón en la tanda de penales. Pero imagínense, amigos, no sabemos qué hubiera pasado. Que ya ven que Cruz Azul se trajo un 0-2 en contra del juego de ida, y allá en la Bombonera, con goles de Vela y del Cata Domínguez, lo recuerdo muy bien, empate el global. Quién sabe si esa jugada con Cruz Alta no hubiera marcado penal el árbitro. No sabemos si Cruz Azul hubiera acabado con la sequía en aquella temporada. Otro canterano de Cruz Azul que igual me encantaba cómo jugaba era Marvin Cabrera, no sé si lo recuerdo, aquel carrilero por derecha que después se fue a Monarcas, anduvo por Pachuca, pero que fue un jugador muy talentoso, muy rentable, y que pues desgraciadamente pues después la inestabilidad pues lo hizo abandonar el club. Fíjense, amigos, otros jugadores canteranos del Cruz Azul que yo recuerdo fueron, bueno, sin lugar a dudas, Paco Palencia. Igual no hay que olvidar a Paco Palencia. Pero hubo otros jugadores que a lo mejor no tuvieron trascendencia para llegar a Europa, pero que fueron muy, muy rentables en su momento, cuando les tocaba, cuando fueron ahora sí que subidos o fueron debutados en la primera división, que fue Mariño Ledesma, Juan Carlos Cacho, ay, se me olvidó su nombre, Alejandro Corona. Es que ya, ahora sí, yo sé que era Corona, pero no me acordaba cuál era el nombre. Ahora sí, cómo olvidar aquel golazo que le sacó Osvaldo Sánchez ahora sí que en aquellos cuartos de final, cuando Cruz Azul gana 4-1, luego en el de vuelta penal a favor de ellos, que Palencia lo convierte 5-1, que después viene la voltereta, bueno, empate el global Chivas, y que los deja, ahora sí que desde ahí ya se manejaba la palabra de la Cruz Azulana. Pero miren, ha habido, como ahorita les mencioné, ha habido canteranos, tanto de los tres equipos que les estoy mencionando, que quizás, como les digo, eran muy rentables dentro de aquí del campeonato nacional, pero que a lo mejor, no sé, había otros jugadores a lo mejor de otros equipos que a lo mejor podían llenar esos lugares dentro de la selección mexicana. Porque bueno, hace años a lo mejor no era muy común que ligas europeas voltearan a ver hacia el fútbol mexicano. Quizás a lo mejor donde podían darse a conocer era cuando eran convocados a la selección mexicana, cuando todavía México jugaba la Copa América, y aquí en CONCACAF cuando jugaba la Copa de Oro. Quizás a lo mejor ahí podían haber sido vistos y posteriormente irse al viejo continente. Fíjense, otro
Otro jugador que a lo mejor a mí no me tocó, pero que cuando vi sus videos también se me hizo un gran jugador. Fíjense, nos vamos allá a la época de los 70. Fernando Bustos. Este jugador también que se me hizo muy bueno fue el Centavo Muciño, que desgraciadamente una situación extra cancha por fuera fue que falleció, pero sin duda era un gran delantero. Y pues miren, amigos, si hay algún jugador que a lo mejor no mencioné o que ustedes consideran que fueron importantes, pues háganmelo saber ahí en los comentarios. Fíjense, otros jugadores que estoy recordando que también fueron surgidos de la América, que igual llegaron a la selección mexicana, hicieron bien las cosas, pero después de ahí ya no pasó nada. Uno de ellos es el Gringo Castro, que me acuerdo que cuando se va al mundial hace bien las cosas y eso. Recuerdo que en aquel entonces, cuando el Deportivo La Coruña compró a Andrés Guardado, recuerdo que también ahora sí que se manejaba la información de que también el Deportivo La Coruña quería comprar a Gringo Castro. ¿Y qué pasó después de ahí? Pasó por Necaxa, por otros equipos y desapareció. Así muchos jugadores. Otro que a lo mejor no es un jugador de renombre, es igual otro que quedó campeón ahorita recientemente con Cruz Azul, Amaury García. También otro jugador surgido de Puma, que a lo mejor le faltaron oportunidades. Llegó a Cruz Azul, obviamente también no de vez en cuando jugaba, pero que en esta liguilla hizo bien las cosas y ahí está la recompensa, quedó campeón. Fíjense, si nos pusiéramos a pensar de muchos jugadores, podríamos mencionar a los Picolines, tanto el portero como el defensa central. Ya ven que el que era el defensa central, no sé si lo recuerdan, en aquella Copa Sudamericana, de aquella época cuando Pumas llegó a la gran final y que la pierde con Boca. Pero sin duda no podemos olvidar que el Picolín fue uno de los jugadores revelación. Posteriormente su hermano gemelo se hace con la titularidad de portería y también le fue bien, rentable, pero pues al final cometió algunos errores que eso fue lo que le terminó costando que fuera relegado a la banca. Pero así, amigos, podemos hablar de muchos canteranos. Fíjense, otro canterano que igual se me hacía, bueno, otros canteranos que también tenía mucha que se me hacían demasiado buenos y que también ya después no pasó nada con ellos. El Torito Silva, el More Mosqueda, Alejandro Argüello, no sé si lo recuerdan. Ahí lo tenía, no sé si ya lo dije, pero el Paleta Izquierdo. Igual otro jugador igual muy rentable, que igual llegó a selección, posteriormente pasa al Pachuca y ya después de ahí pues ya desaparecieron. Otros jugadores igual que se me vienen a la mente ahorita Cruz Azul, por decirlo, los gemelos Omar y Johan Rodríguez, que fueron parte de aquel equipo campeón allá del 97, que igual fueron muy rentables. Incluso Johan jugó el mundial de Corea y Japón con la selección mexicana. Y como les digo, podemos mencionar muchos canteranos de estos equipos, pero sin lugar a dudas, no sé,
del 100% que les gusta, el 20% a lo mejor son los únicos que son reconocidos, o menos. Eso se los dejo ahora, así que a su criterio. Y pues bueno, hemos llegado al final de este podcast. Les mando un fuerte abrazo y pues bien por México. A ver ahora cómo, a esperar ahora sí que al igual que les toque. Y pues aquí estamos apoyando. Y cuídense mucho y nos vemos hasta el día de mañana. Hasta la próxima.